doctor Ignacio Centeno Soto, de quien me permitiré hacer una breve presentación con su currículum. Es magíster en Desarrollo Humano y Psicología. Es profesor de Matemáticas y Economía. Realizó su maestría en Desarrollo Humano y Psicología en la Universidad de Harvard y se ha especializado en la formación de docentes y directivos para el desarrollo de competencias socioemocionales. La conferencia del día de hoy se ha titulado Estrategias para impulsar el aprendizaje socioemocional en las comunidades educativas con un enfoque sistémico. Bienvenido, doctor. Estamos en presencia de estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicología, que son los dos programas educativos que imparte el instituto a nivel licenciatura. Sin más preámbulo, doctor, le cedo la palabra con el gusto de poder saludarle. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Me siento muy contento de esta oportunidad de poder estar en este espacio de formación a estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología. Me imagino que ya percibieron que tengo un acento diferente. Soy chileno, me encuentro en este momento conectado desde Santiago de Chile. Y también me hace mucha ilusión trabajar con este grupo de personas de México. Es un país al cual le tengo un tremendo cariño y del cual he aprendido muchísimo, y específicamente en el tema de educación emocional. Voy a empezar a compartir mi pantalla para ir compartiendo una presentación. ¿Se ve? Súper. Espero que sea una presentación bastante interactiva. Entonces veo que hay personas que han saludado por el chat. Está Yasmín, Montserrat, Carla, que han escrito por el chat, y espero que las demás personas conectadas también se puedan sumar a esa interacción. Van a haber algunas preguntas, algunas reflexiones en las cuales espero compartir con ustedes. Bien, como contaba Ana, yo soy profesor. Lo que más me identifica profesionalmente es que soy un educador, un profesor, y por eso me gusta presentarme con esta foto, que es de años atrás, cuando me desempeñaba como profesor en educación media. Esto es con una alumna muy querida, quien estábamos en su último año de enseñanza media, en la ceremonia de graduación, en mis años de profesor en aula. Y como comentaba también Ana, hace algunos años me he especializado en el tema de aprendizaje socioemocional. Cursé un magíster en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, y actualmente me desempeño como director de programas en una fundación chilena que se llama Impulso Docente, en la cual nos dedicamos principalmente a la formación de docentes, formación continua de docentes y directivos, y uno de los temas que trabajamos con las comunidades educativas es la educación o el aprendizaje socioemocional, que es el tema que vamos a estar abordando esta tarde. Bien, y me encantaría también presentar un poco más institucionalmente a la fundación a la cual represento. Es una fundación que, como señala acá, lo que hacemos es impulsar comunidades educativas para que colaboren, se desarrollen continuamente y disfruten de la docencia, ¿no? Nos mueve el sueño de que la docencia pueda ser una profesión que se ejerce en plenitud, que la podemos disfrutar, y eso también creemos que depende de poder generar una cultura de trabajo colaborativo en las escuelas. Hemos durante nuestra trayectoria capacitado a más de 16.000 profesores en nuestro territorio, que es en Chile. Hemos certificado a mentores de formación para el acompañamiento docente, y hemos asesorado a más de 50 establecimientos con las temáticas que voy a ir presentando esta tarde. Y me encantaría saber cómo llegan ustedes también. Vamos a comenzar con una bienvenida emocional, que es algo que es parte de lo que vamos a estar abordando, del aprendizaje socioemocional. Y les invito a que miren esta imagen que les estoy compartiendo, y que puedan observar y sobre todo sentir cómo llegan a esta conferencia, y a través del chat me puedan contar cuál es la imagen que mejor les representa. Las imágenes además tienen numeritos, así que, por ejemplo, me podrían decir que se sienten como la número 2, abrumada, dice el ejemplo,
o la número 8, sereno. Lo importante es que me indiquen un número de la imagen que más les representa y también una palabra emocional, un concepto emocional. Por ejemplo, yo me siento en el número 5 con mucho entusiasmo de estar aquí. Así que me encantaría. Seguimos viendo la primera en donde está usted con otra Ah, persona. ¿Está no, correcto? pero qué pena. Yo les estaba compartiendo esto. Gracias por ahí por la indicación. Eh, bueno, me salté algunas láminas, pero en fin. Ahora sí, creo que pueden ver las imágenes y les pido tomarse unos segundos para observar, sobre todo, como les decía, sentir, ver qué me dice el cuerpo, cómo está mi mente. Ahí Emily comparte el 5. 3, les invito a no solo escribir un número, quiero que también cuenten, es importante practicar el vocabulario emocional, ser capaces de nombrar lo que sentimos. Entonces, además de un número, les invito a buscar una palabra que les represente esta tarde. Bien, por ejemplo, Emily ahí dice 5 y con luz propia. Yasmín 8, tranquila, neutra. Excelente, muy buenas palabras. ¿Qué más? ¿Cómo llegan a esta? Ana plantea 8, con seguridad y tranquila. Montserrat 3, contenta y radiante. Bien, percibo que hay una muy buena energía para una muy buena disposición para el aprendizaje. Eso es lo importante, cómo las emociones son un mediador del aprendizaje y percibo que hay en las personas que están participando una buena disposición. Si alguien también podría sentirse tal vez, no sé, abrumado, cansado. Por ejemplo, ahí aparece Ramsés 7, estresado. Muchas gracias por compartirlo, muy, muy genuinamente. Eh, si alguien se siente que tiene una necesidad, por ejemplo, ir a buscar agua, estirarse, abrir una ventana, por favor, tómense la libertad de buscar aquello que a ustedes les va a hacer sentirse mejor durante esta presentación. Quiero que sea un espacio no solo de aprendizaje, también espero que puedan disfrutarlo. Bien, y con esto avanzamos hacia los objetivos de esta instancia, en el cual espero que seamos capaces de, primero, definir el concepto de aprendizaje socioemocional, reflexionando sobre su importancia para la vida de adultos y estudiantes, y también conocer estrategias concretas para impulsar el aprendizaje socioemocional, que lo vamos a abreviar ACE, en las comunidades educativas con un enfoque sistémico. Y para ello vamos a recorrer una ruta de aprendizaje en que vamos a responder estas 3 preguntas en torno al aprendizaje socioemocional. ¿Qué podemos entender por aprendizaje socioemocional? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es importante? ¿Por qué debiésemos priorizarlo en las comunidades educativas? ¿Y cómo? ¿Mediante qué estrategias podemos impulsarlo? Vamos a partir con este qué, y me interesa mucho conocer sus ideas previas, como el bagaje que ustedes traen también. Y por ello, a través del chat nuevamente, les invito a que se tomen un minuto para responder esta pregunta. ¿Qué entiendes por aprendizaje socioemocional? ¿Ok? Entonces, voy a esperar un minutito para que ustedes a través del chat me puedan compartir algunas ideas, palabras clave y conceptos clave. ¿Cuál es su concepción previa de este concepto? Aprendizaje socioemocional. Entonces, les animo a usar el chat. Tenemos a más de 50 personas conectadas, varias que ya han participado, así que espero que muchas más también se sumen a esa activa participación. Por ejemplo, Ana plantea acá comprender las emociones de los demás y saber trabajar con las emociones. Dulce Inés plantea conocimientos acerca de las emociones para desenvolverse en una mejor sociedad. Bien. Karen también continúa con, aquí coincide en la idea de saber reconocer y gestionar emociones. Diana también a aprender a manejar y comprender las emociones y las emociones de los demás, las propias y las de los demás. Interesante esa distinción que ustedes están haciendo, como el autoconocimiento, pero también el conocimiento del otro. Jacob también, conocer y gestionar emociones. Veo que las respuestas son bastante similares. Emily agrega un concepto interesante. Dice,
es el proceso en el cual se desarrollan habilidades emocionales para mejorar el bienestar personal y social. Súper interesante, introduce el concepto de bienestar y alude a beneficios personales y sociales. Me gusta mucho tu reflexión, Emily, y vamos a hablar acerca de eso. Y aquí Montserrat también agrega otros conceptos interesantes. Proceso de aprendizaje para trabajar valores, emociones y actitudes y habilidades de cada individuo. Súper. Es verdad que lo socioemocional engloba estas distintas dimensiones, valores, actitudes, etc. Bien, muchas gracias. Ah, mira, qué linda esta palabra, me encantó. Nilmar pone aprender, Nilmar, espero estar pronunciando bien tu nombre, aprender a utilizar las habilidades sociales, emocionales y poder construir una identidad personal. Esta respuesta está muy interesante porque complementa a las otras, ¿no? Ella habla, la mayoría de las respuestas se refirió a el conocimiento de las emociones, pero Nilmar agrega el desarrollo de habilidades sociales, que tiene que ver con la interacción con otros, y también plantea cómo esto es relevante para la construcción de la identidad personal. Muy, muy buena respuesta. Bien, gracias por su participación y vamos a borrar esa raya que alguien hizo. A ver, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, no sé. Acá, borrar, ya. Por favor, traten de no usar la herramienta de anotaciones para que no se nos llene la pantalla de rayas y cosas. Bien, avanzamos hacia comprender el concepto de aprendizaje socioemocional. Y acá quiero ser enfático en que no existe una definición única, no existe un consenso respecto al concepto de aprendizaje socioemocional. Existe un proyecto que realizó la Universidad de Harvard, que le llamaron el Taxonomy Project, donde ellos investigaron diversas definiciones y generaron un compendio de más de 40 taxonomías, taxonomías o clasificaciones, así como existe la taxonomía de Bloom en pedagogía, que probablemente la han escuchado. Existen más de 40 taxonomías para referirse a más de 200 términos relativos a lo socioemocional. Términos como los que aparecen aquí a la derecha: autogestión, responsabilidad, autoestima, mentalidad de crecimiento, empatía, y así más de 200 constructos que existen en la literatura para referirnos a habilidades socioemocionales. Entonces, es un concepto que es algo difuso, no hay una sola definición, no hay una sola clasificación, sino que hay múltiples miradas. Más, existe una definición que es bastante predominante en la literatura y en la práctica, en los programas educativos a nivel internacional, que es la que propone la organización norteamericana CASEL, que es de hecho quien acuñó el término aprendizaje socioemocional, o en inglés Social and Emotional Learning, que se abrevia SEL. Ellos acuñaron este concepto más o menos entre 30 y 40 años atrás y lo establecen de la siguiente forma: es el proceso a través del cual niños, niñas y adultos adquieren y aplican los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y lograr los objetivos personales y sociales, sentir y demostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Esta es la definición que establece CASEL y que en el fondo plantea distintas categorías de habilidades socioemocionales que las podemos ver representadas en este diagrama que es bastante conocido, donde ellos definen 5 grandes grupos de habilidades socioemocionales. Arriba en rojo aparece autoconciencia y autorregulación, donde podríamos clasificar otras subhabilidades como el reconocimiento de emociones, el reconocimiento de fortaleza, la autoconfianza, el sentido de autoeficacia, la mentalidad de crecimiento, y la autorregulación, que tiene que ver con el control de impulsos, el manejo del estrés y otras habilidades que están ahí mencionadas. En celeste o verde, ese color está un poco difícil de nombrar, ¿no? Aparecen otras habilidades sociales, como se mencionó también en el chat, y la conciencia del otro, donde podemos englobar habilidades como la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, la toma de perspectiva, etc. Entonces acá vemos cómo
el aprendizaje socioemocional es algo que engloba habilidades intrapersonales, como la autoconciencia y la autorregulación, pero también interpersonales, de cómo yo me vinculo con otros, como las que están en la parte inferior. Entonces, vemos que cuando hice la pregunta en el chat, la mayoría de las personas se refirió principalmente al orden intrapersonal. Tendemos a creer que el aprendizaje socioemocional tiene que ver con la comprensión y el manejo de las emociones, pero ¿cómo se entiende en la literatura y en programas educativos? Es importante también recordar que lo interpersonal es parte de lo socioemocional. Y tenemos esta última categoría, toma de responsables de decisiones, que es una suerte de bisagra entre lo inter y lo intrapersonal. Tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones comprendiendo que ellas tienen consecuencias, y tiene que ver con la responsabilidad ética, con el análisis y reflexión en torno a situaciones que tengan un componente ético. Entonces, por ejemplo, cuando yo ejerzo la toma responsable de decisiones, cuando decido, por ejemplo, consumir menos plástico, reduzco mi consumo de plástico porque quiero minimizar el impacto en el medio ambiente. Entonces, es una decisión personal, pero basada en mi conciencia del impacto que tiene, las consecuencias que tienen mis acciones. Por eso es algo que articula lo intrapersonal con lo interpersonal. Bien. Contarles que un poco acerca de cómo esto está ocurriendo en Chile. Voy a volver en realidad, perdón, solo para comentar que me parece que México tiene un marco curricular muy interesante en educación socioemocional. Al menos el año 2019, cuando yo cursaba mi magíster en la Universidad de Harvard y tuve una profesora fantástica que se llama Elisa Bonilla. No sé si ustedes la conocen, han escuchado hablar de ella, pero es una educadora mexicana de quien yo aprendí muchísimo, y que en su momento ella lideró una reforma curricular que propulsó mucho la educación socioemocional en México. Elisa Bonilla, por favor, anótela, por si no la habían escuchado antes. Y en México se estableció un modelo de competencias socioemocionales bastante similar a este, que hablaba del autoconocimiento, de la autorregulación, de la autonomía, la colaboración y la empatía. Hablaban de sus 5 grandes categorías de habilidades socioemocionales en el currículum de educación socioemocional de México. Por eso yo les digo que soy muy admirador y creo que México ha enseñado mucho. México ha sido un país muy, muy vanguardista y muy pionero en incorporar la educación socioemocional en su currículum nacional. En Chile estamos un poco más atrasados, les vamos siguiendo un poco el paso, pero contarles un poco en qué estamos acá. Y recientemente el aprendizaje socioemocional se ha ido incorporando en lo que nosotros llamamos, bien, Antonio señala el programa Constrúyete, justamente ese es el programa que se vincula con lo que yo estaba señalando. Bueno, en Chile tenemos lo que llamamos estándares de la profesión docente o marco para la buena enseñanza, y muy recientemente se ha incorporado estos conceptos socioemocionales. Entonces vemos acá un extracto de este texto que me gustaría detenerme a leerlo, y mientras lo leo les pido que lo lean y me comenten por el chat qué palabras les parecen que son las más relevantes, qué ideas clave, qué les hace sentido de este texto de política educativa chilena. Entonces dice: para apoyar el desarrollo integral de sus estudiantes, él y la docente promueve la adquisición de habilidades personales e interpersonales. Modela y enseña habilidades de colaboración, comunicación y trabajo con otros. También modela y enseña cómo reconocer y regular sus emociones. Diversas estrategias para afrontar emociones negativas, a ser sensibles a las emociones de los demás y a desarrollar actitudes y conductas para la vida activa y saludable. Estas habilidades son fundamentales dado que impactan en el éxito académico, evitan los problemas de comportamiento, promueven mejores relaciones profesor-alumno, disminuyen el estrés docente y favorecen un clima escolar positivo. Entonces, como les decía, les invito, sería genial leer en el chat qué palabras les resuenan, qué ideas clave identifican, pero como les contaba, esto en Chile es un avance. Esto se publicó el año pasado y espera orientar la formación docente, y si se fijan acá encontramos ideas clave como las que ya mencionábamos del desarrollo de habilidades
personales, pero también interpersonales, habilidades de conocimiento y manejo de las emociones, y también habilidades de colaboración, comunicación, que nos permiten vincularnos virtuosamente con otros. Claro, por ejemplo, Ana ahí plantea el regular las emociones, el cómo afrontar emociones negativas. Otra idea clave que a mí me gustaría destacar, de hecho creo que para mí es la idea más importante de este texto, es el modelar. Este documento, estas orientaciones de política educativa plantean que la forma de enseñar esto es, una de las formas más importantes es el modelamiento, es ser capaz de demostrar en mi contexto a mis estudiantes cómo se viven estas habilidades. Por eso, como vamos a ver también en breve, el aprendizaje socioemocional de adultos es una de las claves para movilizar esto en comunidades educativas. Bien, ya con esto hemos respondido a la pregunta del qué. Ya tenemos una idea, un cierto lenguaje común en torno a qué es aprendizaje socioemocional, de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y vamos ahora a examinar esta segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debiésemos priorizar? Y me encantaría que interactuemos por el chat. Voy a ser bien insistente en esto. Creo que sea una sesión interactiva, que lo invito a todos quienes han estado participando que lo sigan haciendo, y a quienes todavía están sumándose tal vez más recientemente que se sumen a esta participación. Y la pregunta que les invito a responder a través del chat es: ¿qué beneficios consideran ustedes que tiene potenciar las competencias socioemocionales de nuestros estudiantes? Y hemos referido competencias socioemocionales como la autoconciencia, la autorregulación, la colaboración, la empatía. ¿Qué beneficios tiene? Voy a tal vez recordar hace algunos minutos una respuesta muy interesante que hablaba de beneficios personales, pero también sociales. Entonces me gustaría que se tomen un momento para reflexionar y compartir a través del chat. Bien, entonces aquí Antonio plantea, como se mencionaba antes, el tomar decisiones de manera responsable. Emily señala, todas las emociones tienen una finalidad en la integridad personal y social. Te ayudan a conocerte, reconocer, y no hay emociones negativas. Súper, coincido plenamente con esa visión de las emociones. Y el ser capaz de reconocer las emociones. Por eso también el ejercicio que hicimos a la bienvenida, ¿no? El practicar la capacidad de conocer, de nombrar las emociones, es algo que te otorga beneficios para ser capaz de tomar decisiones. Tener un mejor entorno educativo para relacionarse entre compañeros, súper bien ahí Karen, ¿no es cierto? Genera un mejor clima para el aprendizaje. ¿Qué más? Norma, me gusta la idea que plantea Norma, un buen desarrollo, tanto personal como social. Josué, también me gusta lo que planteas, tener una mejor relación consigo mismo y también con los demás. Dulce Inés también coincide en la idea de mejores relaciones entre compañeros. Montserrat plantea algo también relevante y muy concreto, que es tratar de llegar al éxito académico. Ese es un beneficio de la educación socioemocional. Como vamos a ver, facilita un mejor aprendizaje académico. Me gusta mucho lo que plantea Ana, para procurar vivir tranquilos. Resueno mucho con esa idea, porque el aprendizaje socioemocional tiene que ver con eso, tiene que ver con el saber vivir, es la vida misma, es el aprender también el arte de vivir una vida compleja, con dificultades, con desafíos emocionales. Entonces tiene que ver con lograr un buen vivir. Me gusta mucho lo que dice Rosario, ¿ah? Generar un ambiente más saludable, introduce la palabra salud. Es muy interesante que hayas usado la palabra salud, porque la educación socioemocional tiene que ver con la salud mental, por ejemplo, y también hay montones de estudios que muestran que tiene que ver con la salud pública, con general, cuando las personas tienen una mejor capacidad de autorregulación, logran desarrollar mejores hábitos, que también alguien usó esa palabra por ahí, la palabra hábitos. Cuando tenemos mejores hábitos de nuestra vida emocional, de nuestras relaciones, también logramos una mejor salud física. Eso está mostrado por muchos estudios. Entonces también es una cuestión de salud pública.
Bien, muchas gracias por sus reflexiones, estuvieron muy interesantes. Y con esto paso, hay muchos estudios, pero yo voy a referirme solo a dos, porque son muchos. Y voy a referirme a dos que los escogí. Uno, el primero, tiene que ver con el estudio internacional de habilidades socioemocionales que ha hecho la OSD. Lo escogí porque es este que se llama Improving the Development of Students' Social and Emotional Skills. Lo elegí porque es el primer estudio internacional y a gran escala que se hace en torno a habilidades socioemocionales. Es un estudio que se ha hecho en varios países y por una organización, la OSD, que tiene una orientación bastante hacia el desarrollo económico de los países. Y es interesante cómo ellos introducen este estudio de habilidades socioemocionales y para mí es reflejo de cómo vamos transitando de una mirada de lo socioemocional como algo más tal vez esotérico, algo medio, no sé, que nos gusta a las personas más sensibles, a algo que no, que también es algo que se necesita para el aprendizaje académico, para el crecimiento económico, o sea, es algo que le empieza a importar a instituciones como la OSD. Y este estudio mostró que los jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales logran varios beneficios personales como mejor aprendizaje y rendimiento académico, mejor probabilidad de acceso y permanencia en educación superior, mejor salud física y mental. Acá encontramos lo que se señalaba, la salud, y lo que se refleja también en salud pública. Y mayor participación en sus comunidades y conductas ciudadanas que fortalecen una sociedad más democrática, más participativa. Y abajo quiero referirme a que también en Chile han salido algunos estudios que relevan la relevancia de la educación socioemocional en el contexto de pandemia, que, bueno, aquí la verdad es que no sé cómo ha sido la experiencia en México, me falta información, me faltan datos, pero en Chile la pandemia generó un golpe muy fuerte al tema de la inclusión educativa. Con la pandemia crecieron mucho nuestras cifras de desescolarización, de estudiantes que dejaron de participar en el sistema educativo formal, ya sea por las situaciones que ocurrieron de cuarentenas, de restricciones en el país, de problemas de conectividad, pero también de desmotivación y de desconexión con el sentido de la escuela. Y en Chile tenemos un problema tremendo de exclusión educativa. Y hay varios estudios, como los que están acá citados, del Ministerio de Educación chileno y de estos investigadores chilenos, que han mostrado que la educación socioemocional es relevante para la inclusión educativa. Como dice acá, las experiencias que contribuyen a la retención escolar se caracterizan por un foco integral en los aspectos socioeducativos de cada estudiante. Los proyectos educativos, las escuelas que priorizan y potencian la educación socioemocional, logran una mejor motivación escolar y una mayor retención de estudiantes, que acá en Chile es un problema gravísimo, el tema de la exclusión o del abandono y de la interrupción de las trayectorias educativas. Y en ello la educación socioemocional tiene un rol muy importante que jugar. Bien, acá quiero citar otro estudio que se llama, que lo lideró Stephanie Jones, que también es de la escuela Harvard, que es por así decir, una declaración de consensos de evidencia científica sobre aprendizaje socioemocional. Se los recomiendo que lo googleen, The Evidence Base for How We Learn. Y acá una idea clave que establece este documento es la siguiente. Todo aprendizaje es social y emocional, y la instrucción en el aula y las actividades académicas que conectan retos cognitivos rigurosos con la interacción social o que despiertan las emociones de los estudiantes, resultan en un aprendizaje más profundo y de largo plazo. Entonces, esta frase y este texto impulsan la idea, defienden la idea de que lo socioemocional y lo académico es algo que debiésemos entenderlo de una forma integrada. Existe una creencia y venimos de un mundo que tiende a disociar el aprendizaje, lo académico, lo cognitivo, de lo social y lo emocional.
más debiésemos tender a cada vez integrar esto más, y estas autoras lo plantean también con bastante evidencia científica de que, y como dice la frase bien rotunda, todo aprendizaje es social y emocional, las emociones son un mediador del aprendizaje. Entonces, cuando nos preocupamos de las emociones en el aula, también fomentamos un mayor aprendizaje académico. Bien. Y acá contarles también un poco de qué es lo que nos desafía acá en Chile. Este es un estudio de una institución en Chile que se llama la Agencia para la Calidad de la Educación, que hizo un estudio, fueron a observar prácticas educativas en miles de escuelas de nuestro país, y esta fue una de las conclusiones que extrajeron, que quiero compartir con ustedes. Dice, respecto a la educación socioemocional, en su discurso, la mayoría de los actores reconoce su relevancia, pues se refieren a aspectos formativos y valóricos que la escuela busca impactar y porque favorecen los resultados académicos. Sin embargo, dentro de la sala de clases se observa que, pese a la importancia que se le brinda al desarrollo socioemocional de los alumnos, el abordaje en el aula no es un trabajo organizado, no se aprecian estrategias y prácticas concretas y articuladas entre sí. No sé si esto les resuena, si también la realidad es similar en México, me imagino que probablemente es muy similar, pero hay un desafío de que sabemos que el aprendizaje socioemocional es importante, todos lo sabemos, pero existe todavía una brecha entre ese deseo, esa importancia que le damos y lo que realmente ocurre en el aula. Ese es un desafío que al menos en Chile tenemos a nivel país, y es que necesitamos ser capaces de generar una mejor formación docente, de un mayor apoyo a las comunidades educativas para que finalmente en las aulas se vean estrategias concretas que potencien el aprendizaje socioemocional, que muchas veces no se observa. Bien, y con esto nos vamos ya a la tercera pregunta. ¿Se acuerdan que estamos en esta ruta de aprendizaje? Hablamos de qué es aprendizaje socioemocional, acabamos de hacer una reflexión de por qué es importante, y con esto vamos transitando al cómo. ¿Cómo lo introducimos en las comunidades educativas? Y acá es donde voy a referirme a este concepto de aprendizaje socioemocional con enfoque sistémico, porque me voy a referir a cómo se aborda esto a nivel comunidad educativa para impulsar un cambio cultural, para que esto integre y permee todos los ámbitos de la escuela. No me voy a referir voy a mostrar algunos ejemplos, pero más que prácticas concretas específicas, voy a referirme a lo siguiente, que en el fondo es un modelo o una teoría de acción que propone también la organización norteamericana CASEL, CASEL, que nos hablamos hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Y este modelo, esta teoría de acción, es la que nos ha inspirado también a Impulso Docente, la fundación en la cual yo trabajo, con la cual hemos asesorado a decenas de escuelas en nuestro país, en Chile. Y esto es una teoría de acción que nos ofrece una secuencia estratégica para ir integrando prácticas de aprendizaje socioemocional en la comunidad educativa. Y entonces en esta estrategia, el primer paso que debiésemos atender es el ser capaces de formular una visión compartida en la comunidad, un lenguaje común en torno a lo socioemocional, un ideario que nos oriente. Luego debiésemos enfocarnos en el aprendizaje socioemocional de los adultos en la comunidad educativa, que ya hablábamos de la importancia de el modelar las habilidades socioemocionales. Eso pasa porque seamos capaces de fortalecer el aprendizaje socioemocional de adultos. Luego, promover el aprendizaje socioemocional en los y las estudiantes. Y por último, esto se trata de un ciclo de mejora continua en el cual vamos a ir levantando evidencia para poder tomar decisiones en base a esa evidencia que fomenten la mejora continua. Y vamos a ir indagando en esta teoría de acción con algunos ejemplos. Voy a partir primero por la primera etapa, que es el formular una visión compartida. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Acá, por ejemplo, muestro el ejemplo de un colegio en Chile, en la región metropolitana, el colegio CREE de Cerro Navia, donde ellos definieron su ideario de habilidades socioemocionales que ellos llaman las fortalezas del carácter. Y ellos han definido cuáles son las fortalezas del carácter o las habilidades socioemocionales que ellos quieren promover
en su comunidad educativa, que aparecen nombradas aquí abajito: la gratitud, la inteligencia social, el autocontrol, el optimismo, la perseverancia, la pasión, el amor, el humor y la curiosidad. Esta es una escuela que está muy avanzada en haber definido su ideario, y toda la comunidad, los docentes, las familias, los apoderados, hablan este lenguaje, conocen cuáles son estas fortalezas y estas habilidades socioemocionales que ellos quieren desarrollar. Y que si bien los países, Chile, México, tienen marcos curriculares nacionales, es relevante también que cada comunidad desarrolle un lenguaje con su propia identidad, con su propia impronta, con lo que le haga sentido a quienes forman parte de esa comunidad. De hecho, me hace eco un concepto que yo lo aprendí al menos de la política educativa mexicana, que es el de autonomía curricular. Es importante que las escuelas tengan ese espacio para crear su propio ideario, su propio lenguaje, que les identifique, que refleje sus identidades. Bien, ¿y cómo logro esto? Cuando una escuela, porque el ejemplo del colegio CREE es una escuela que está bien avanzada en esto, pero cuando todavía necesitamos trabajar, ¿cómo lo hacemos? Acá lo que nosotros hacemos desde Impulso Docente es conformar un equipo o un comité de aprendizaje socioemocional en la escuela. Es un equipo que se encarga de movilizar a la comunidad hacia el aprendizaje socioemocional. Es un equipo que idealmente es diverso, se conforma de distintos actores de la comunidad educativa y está pensando en cómo desarrollar y modelar el aprendizaje socioemocional. Y su primera misión es el desarrollo de esta visión compartida, involucrando a la comunidad en un proceso participativo, que cree un relato colectivo que refleje las esperanzas, los esfuerzos y las necesidades de la comunidad educativa. Y esta visión es la que va a orientar acciones y brindar un sentido de responsabilidad colectiva y unidad. Y esto puede sonar abstracto, pero entonces quiero mostrar algunas fotos acá. Acá estamos trabajando con un comité de aprendizaje socioemocional de una escuela chilena, la Escuela del Saber, una escuela a la cual le tenemos mucho cariño de nuestra fundación, y vemos que está Marcia, la directora, está Livet, trabajadora social, está la encargada de convivencia, la jefa de la unidad técnica pedagógica, que también se le llama coordinadora pedagógica, participa la psicóloga del establecimiento, la inspectora general, y se conforma este grupo de personas que van a liderar la estrategia de aprendizaje socioemocional. Y acá este comité estableció esta visión. Trabajamos para que nuestros estudiantes se conviertan en personas capaces de comprender sus propias emociones y las de otros, actuando de forma responsable, empática, comunicativa, reflexiva, colaborativa y participativa, en un marco de interacciones físicas, virtuales y armónicas. Entonces, como ven, la visión de alguna manera refleja los constructos socioemocionales que se quieren impulsar en la comunidad, como acá son el conocimiento de las emociones, la empatía, la colaboración, etc. Acá veo a un integrante de otro comité, esto en realidad fue con otra escuela, liderando una actividad que se realizó en esta ocasión de manera virtual, donde junto con familias, estudiantes y miembros de la comunidad en general, pudieron analizar una propuesta de visión que ellos plantearon y pudieron reflexionar en torno a estas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de la propuesta? ¿Y qué agregarías o qué modificarías? Entonces así ellos lideraron un proceso participativo, donde toda la comunidad fue construyendo una visión compartida de aprendizaje socioemocional. Entonces, esta era una comunidad que es un establecimiento católico. Entonces, también acá se ve cómo se ve reflejada la identidad propia de la comunidad. Y ellos finalmente establecieron esta visión. Caminamos de nuestra Madre, María Auxiliadora, construyendo una comunidad que acompaña, educa y se educa para fomentar, y acá empiezan a aparecer los conceptos del lenguaje común, ¿no? El autoconocimiento, la alegría, la fe, el sentido de excelencia e innovación, formando personas integrales con una fuerte conciencia social que demuestran empatía, gratitud, respeto y compromiso con la sociedad. Y lo que vemos en los cuadros de color rosa son reflexiones que surgieron de la comunidad en este proceso participativo y que después el Comité de Aprendizaje Socioemocional lo pudo integrar. Por ejemplo, decían, lo que más nos gustó fue que se incluya el sello salesiano al principio. O a la derecha dice,
Agregaríamos la palabra inclusión, ya que buscamos atender a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas y adolescentes. Abajo vemos un comentario que dice, no le agregaríamos nada, nos representa en su totalidad y nos refleja 100% como colegio. Lo que quiero destacar acá es la importancia de generar procesos participativos que involucren a la comunidad, a todos los actores de la comunidad, para ir desarrollando un ideario, un lenguaje común que nos oriente en torno a lo socioemocional en la comunidad. Bien, y con esto nos vamos ya a la segunda parte de este ciclo, de esta teoría de acción que yo les estoy presentando, donde los establecimientos y los líderes educativos debiesen preocuparse de generar estrategias para fortalecer el aprendizaje socioemocional de adultos en las comunidades educativas. Volviendo al texto que cité previamente de Stephanie Jones, los profesores con habilidades socioemocionales más fuertes logran más relaciones positivas con sus estudiantes, un manejo de clase más efectivo y un mayor impacto en el aprendizaje socioemocional de sus estudiantes. Y hay varias otras evidencias que han mostrado que docentes, yo hablo de docentes, yo sé que ustedes usan mucho más el término maestros, ¿ya? Así que pido disculpas si ahí hay una brecha de lenguaje, pero en Chile hablamos mucho de docentes, que regulan sus emociones, reportan menos agotamiento y más afecto positivo al enseñar. Los líderes educativos con un sólido aprendizaje socioemocional construyen más relaciones de confianza. Los adultos que etiquetan y comprenden sus emociones también logran crear mejores entornos de aprendizaje seguros. Y las habilidades socioemocionales del profesor influyen en la conducta, el compromiso y el apego de sus estudiantes, impactando en su desempeño. Esto lo voy a saltar porque quiero apurar un poco para que haya tiempo para preguntas también, pero acá quiero compartir un ejemplo de una estrategia que desarrolló la Escuela del Saber, la misma que hace poquito mostré la foto de su comité de aprendizaje socioemocional, para fomentar el aprendizaje socioemocional de adultos. Ellos, voy a mostrar dos acciones que ellos han tomado. Una son las bienvenidas acogedoras. Entonces crearon un grupo de WhatsApp al cual los docentes, los maestros de la comunidad pudieron incorporarse de manera voluntaria, donde diariamente se hace una bienvenida acogedora y se hace a través de una actividad breve, como por ejemplo las que están mostradas en la pantalla. Por ejemplo, a la izquierda, Ana María compartió esta actividad. Muy buenos días, queridos colegas, les dejo una muestra de emociones positivas, puedes elegir una de ellas para comenzar este día. Cualquiera que ellas elijas será el mejor accesorio que llevarás puesto hoy. Entonces la invitación es a elegir cuál es una emoción que yo quiero cultivar durante la jornada. Y empiezan a aparecer respuestas, esperanza, inspiración, y así se va ejercitando el vocabulario emocional, la conciencia de las emociones en este grupo de adultos de la comunidad. El ejemplo de la derecha es interesante porque se refiere a reconocer cualidades de mis pares. Entonces comienzan el día haciendo un reconocimiento, un elogio a otro colega de la comunidad. Esta fue una estrategia, entonces las bienvenidas acogedoras. Y otra estrategia que ha llevado a cabo esta comunidad son los cierres optimistas, en que también en este grupo, todas las semanas cierran con una pequeña actividad que genera gratitud, optimismo y fortalece los vínculos entre los colegas y los docentes de la comunidad. Por ejemplo, en esta actividad, ellos debían entregar un deseo con una letra con la letra con la cual comienza tu nombre. Entonces, ella, la primera persona que inicia la actividad, desea luz, y después vemos Jocelyn desea jovialidad, Susana desea sonrisas, Daniela le desea un muy buen descanso a sus colegas, etc. Lo que me parece a mí más destacado de estas estrategias, y también en sintonía con lo que plantea la literatura científica, es que son estrategias que se llevan a cabo de manera recurrente. El aprendizaje socioemocional, para ser efectivo, tiene que realizarse a través de instancias y estrategias recurrentes en el día a día de la escuela. No basta con hacer un taller de habilidades socioemocionales una vez al año. Eso es mucho menos efectivo que tener estrategias como esta, que permiten que frecuentemente estamos poniendo en práctica nuestras habilidades socioemocionales.
Bien, con esto, luego de haber reflexionado sobre el aprendizaje socioemocional de adultos y cómo es importante que se integre en el día a día de la escuela, vamos a la tercera patita, que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional de estudiantes en el aula. Y este es un tema tremendamente amplio que vamos a abordar, vamos a degustar, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas ideas clave, pero es un tema que podríamos hablar un año completo, por lo menos. Y quiero presentar una idea que a mí me gusta mucho, que también viene de CASEL, de esta organización norteamericana, que plantea que en el aula el aprendizaje socioemocional se sostiene en 3 tipos de prácticas. Las primeras, que esto es una traducción que nosotros hemos hecho muy en el lenguaje que utilizamos en Chile. La primera son estrategias de cultura y convivencia escolar. Como por ejemplo, como dice esta profesora, cuando en mi clase existen y se refuerzan normas y acuerdos que promueven un trato respetuoso y la resolución de conflictos. Este tipo de estrategias permean a toda la escuela. Podríamos decir que son políticas organizacionales, son cosas que establecen y que se debiesen ver en todas las aulas. Por ejemplo, las rutinas de entrada, las normas para resolver conflictos, etc. Otro tipo de estrategia son la enseñanza explícita de aprendizaje socioemocional, que como nos dice este maestro, durante la hora de orientación enseñé a mis estudiantes el concepto de autorregulación y ellos reflexionaron sobre qué estrategias utilizan para regular sus emociones. Esto, en otras palabras, es cuando yo te hago una clase de educación socioemocional. Y esto en México, si no me equivoco, ustedes lo tienen bastante instituido. Ustedes tienen educación socioemocional en el currículum educativo, ¿sí o no? Me encantaría si me comentan por el chat si eso es real. Yo sé que al menos en la última reforma educativa que ustedes tuvieron se estableció la educación socioemocional como una asignatura. Y alguien mencionó en el chat el programa Constrúyete, que es un programa de educación socioemocional mexicano, que tiene ese componente muy fuerte de la enseñanza explícita del aprendizaje socioemocional, con actividades, con talleres, con instancias dedicadas eh, específicamente a trabajar las habilidades socioemocionales. Y otro tipo de actividad que es, desde mi perspectiva, tal vez la más importante, es cuando yo integro el aprendizaje socioemocional con los objetivos de aprendizaje académico. Es cuando el aprendizaje socioemocional ocurre en todas las clases, ojalá todos los días, en todos los niveles educativos. Por ejemplo, esta profesora dice, en mi clase de ciencias naturales, apoyo a mis estudiantes para que formulen metas académicas y corrijan sus errores, enfatizando que ellos son parte del proceso de aprendizaje. Entonces, en la clase de ciencias, yo puedo trabajar la autonomía, yo puedo trabajar la perseverancia, yo puedo trabajar muchas habilidades socioemocionales. Y es importante abordarlas en las asignaturas, no solamente en espacios aislados y dedicados a la educación socioemocional, sino que en todas las asignaturas. También mediante metodologías, por ejemplo, una metodología que es muy idónea para el aprendizaje socioemocional es el aprendizaje basado en proyectos, del cual ciertamente la mayoría ya han escuchado hablar, espero como estudiantes de pedagogía hayan escuchado hablar y hayan aprendido ya sobre aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología que permite lograr aprendizajes académicos, pero también socioemocionales. Ya, y ahora les quiero mostrar un video. Les voy a mostrar un video corto que para mí es muy fantástico porque ilustra cómo se puede integrar lo socioemocional con lo académico. Este video, este video tiene 2 partes. La primera es una profesora que hace una clase de matemáticas de enseñanza media, en la cual ella integra un recurso para trabajar el vocabulario socioemocional, el vocabulario emocional, en su clase de matemáticas. Es una clase virtual, es de tiempos de pandemia. Es una clase que ella hizo de manera asincrónica a través de una cápsula que grabó para sus estudiantes. En la segunda parte del video vamos a ver a la profesora analizando el trabajo de sus estudiantes en un consejo de profesores, compartiendo el trabajo de sus estudiantes con sus colegas. Bien, vamos a ver el video entonces. Bienvenidos al desafío número 2 de matemáticas.
El objetivo es reconocer la función cuadrática y sus parámetros a, b y c conectando con nuestras emociones. ¿Y para qué hacemos esto? Porque el hacernos conscientes de nuestras emociones nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pero antes, un dato curioso. ¿Sabías que las trayectorias, como esta pelota que sube, llega al máximo y comienza a bajar, se llaman parábolas? Esto es lo que vamos a profundizar en el desafío de hoy. El desafío número 2 consiste en completar una tabla y armar tu propia función cuadrática. Finalmente, tendrás que enviarme fotos del desarrollo a mi correo. Voy a pedir que armes tu propia función cuadrática. ¿Cómo lo vas a hacer? Encuentra tus emociones de este momento en el primer círculo, el pequeño, el círculo mediano y el círculo grande. Luego vas a buscar la inicial de esa emoción en el abecedario y así tendrás tus parámetros. Si no quedó claro, dejo una modelación del ejercicio. En este momento del círculo pequeño yo siento felicidad. Felicidad comienza con F, voy a buscar la F y el abecedario me dice que es 6. Por lo tanto, mi parámetro A será 6. Del círculo mediano yo me siento optimista, me voy a la O de optimista que es 16, por lo tanto mi parámetro B es 16. Y en el círculo grande me siento inspirada, por lo tanto me voy a la I de inspirada es 9 y el parámetro C será 9. Ya, y esta es la parte más linda, la que me llenó de mucha energía, porque estos son los trabajos, algunos de los trabajos que recibí, muy ordenadito todo. Acá está la parte 1, claro, que es la parte de la asignatura, llenar la tabla. Y luego, muy obedientes con las instrucciones, arma tu propia función cuadrática del círculo pequeño, del mediano al grande, felicidad, interesado y entretenido. Y después llegaban a su función cuadrática. Acá un estudiante me puso tristeza, solitaria y aislada. Entonces, esto también me ayudó ella es de mi jefatura, entonces también me ayudó a hacer el seguimiento pertinente que tenemos que hacer todas las semanas. Y acá yo le respondí a este estudiante con un correíto como espero que estas emociones vayan pasando, se vayan hacia el lado positivo. Bueno, y ahí tuvimos como una pequeña conversación a raíz de esto. Y acá un estudiante demasiado motivado de segundo medio A, que comenzó con 1, le gustó mucho y puso 2, hizo 2 ejercicios. Ella se sentía por un lado felicidad, interesada y curiosa, entonces llegó a su primera función cuadrática, pero también reconoció que el otro lado de sus emociones se sentía enojada, herida e insegura, y armó su segunda función cuadrática. Entonces acá yo me sentí muy feliz de que realmente se lo tomó en serio, se entusiasmó y armó 2 ejercicios, hizo el doble de trabajo. Bien, espero que les haya gustado este ejemplo, esta experiencia, y me encantaría comentar a través del chat, que analicemos un poco antes de seguir con el cierre. Ya estamos llegando al cierre de la presentación, pero me gustaría comentar a través del chat qué destacan del trabajo de esta profesora, del video que pudieron ver, qué aspectos les parecen interesantes, qué les parecería destacado de la propuesta, de lo que logró hacer esta profesora con sus estudiantes. Me encantaría leerles a través del chat, pero yo voy a ir ya señalando algunas ideas que me parecen relevantes. Este video a nosotros nos inspira mucho por cómo ella logra integrar lo académico con lo socioemocional, que es la idea que planteábamos, ¿no? ¿Quién se podría imaginar que en una clase de matemática de función cuadrática puedo trabajar el vocabulario emocional? Bueno, esta profesora lo logró. Otro aspecto que creo que es interesante es cómo ella modela. Acuerden el concepto clave que hemos hablado hoy del modelar, y ella modela muy bien en su ejercicio. Ella
y lo dice explícitamente, voy a modelar cómo hacerlo. Y ella modela el uso de palabras emocionales con este recurso didáctico que ella utiliza, la rueda de las emociones. Eso lo pueden encontrar en Google, rueda de las emociones, y les va a aparecer, hay miles. ¿Qué más? A ver, Antonio dice la creatividad al relacionar temas de asignatura con lo socioemocional. Eso. Justamente, Antonio, coincido en que este es un muy buen ejemplo de creatividad y que es algo que se necesita. En educación socioemocional necesitamos todavía, es un campo que todavía es naciente. Necesitamos mucha capacidad de innovación. Como docentes, como maestros, educadores, tenemos que ser atrevidos e innovar, atrevernos a probar cosas como estas, que nacen de la creatividad. ¿Qué más? También creo que otro componente relevante acá es, como dice Antonio, la respuesta de los alumnos. Esta actividad le permitió a la maestra conocer el estado emocional de sus estudiantes y así poder vincularse más con ellos. Bien, y volviendo a este texto que lo sigo recomendando, hay una cantidad importante de evidencia de que el integrar lo socioemocional con lo académico es muy efectivo. Los currículos y prácticas instruccionales que deliberadamente integran o combinan el contenido académico con temas o habilidades socioemocionales son probablemente los más sustentables y los más efectivos para potenciar el aprendizaje. Bien, y ya vamos a la última patita de esta teoría de acción que les comentaba, que es el generar evidencia para tomar decisiones. Y acá les quiero mostrar, voy a retomar el ejemplo de la Escuela del Saber, donde el equipo de liderazgo ha hecho mediciones. Es importante generar evidencia, una manera de ellas a través de encuestas. Por ejemplo, acá el equipo directivo hizo una encuesta a principio de año y a final de año escolar, para saber si se había logrado el desarrollo de este lenguaje común, de esta visión compartida de aprendizaje socioemocional. Y vemos que en la primera medición que ellos hicieron en marzo de 2021, un 9% de los docentes de la comunidad se declaraba muy de acuerdo con la afirmación: mi comunidad escolar completa ha desarrollado un lenguaje común que promueve el aprendizaje socioemocional, cuando a final de año este número creció a 48%, el muy de acuerdo, y los muy en desacuerdo se redujeron a un porcentaje muy ínfimo. Entonces acá ellas pudieron evaluar que fue efectiva su estrategia que mostramos de acciones para involucrar a la comunidad en el desarrollo de una visión compartida. Se logró un avance. En otro aspecto, cuento con conocimientos y herramientas para contribuir al bienestar socioemocional de otros en mi comunidad escolar. También vimos en esta escuela que se logró un avance significativo. A comienzo de año, más de la mitad se declaraba muy en desacuerdo, o ni en desacuerdo ni en desacuerdo. O en otras palabras, más de la mitad de los docentes no estaba de acuerdo con que contaba con herramientas para contribuir al bienestar emocional de otros. Y hacia final de año, luego de todo un año escolar implementando estrategias como las que presenté, como estas bienvenidas acogedoras, bienvenidas emocionales, cierres semanales optimistas, hacia final de año más del 80% de la comunidad de docentes se declara de acuerdo o muy de acuerdo en que cuenta con conocimientos y herramientas para contribuir al bienestar socioemocional de otros. Y estos datos permiten a las comunidades ir tomando decisiones informadas, como qué necesitamos seguir fortaleciendo, en qué estamos débiles, cómo seguimos mejorando. Y son decisiones estratégicas, informadas, tomadas en base a datos, y por lo tanto resultan finalmente más efectivas. Bien, y así se completa este ciclo, ¿no?, de esta teoría de acción y volvemos a trabajar la visión y el aprendizaje de adultos. Es un proceso cíclico que no acaba. Bien, vamos a un cierre. Es una reflexión breve que quiero que ustedes interactúen a través del chat. Vamos a utilizar estos iniciadores. Les voy a pedir que elijan uno de estos iniciadores y completen y compartan su reflexión escrita a través del chat. Entonces, pueden decir: algo valioso que aprendí hoy fue, algo que pondré en práctica es, o me siento motivado respecto a, 3 puntitos. Entonces me encantaría leerles en el chat esta reflexión de cierre. Ya, como buenos estudiantes de pedagogía, me imagino que ya saben que
el cierre, la metacognición es algo muy importante para el aprendizaje. Entonces es importante que nos demos este momento de cierre, de reflexión, y yo tengo mucha curiosidad por saber también de todo lo que hemos visto, qué les llamó la atención, qué les pareció interesante. Bien, parece que hay timidez o no sé qué será, pero todavía no aparece ninguna respuesta a través del chat. Creo que estamos escribiendo. Bueno, yo todavía sigo escribiendo. Eso. Tal vez son reflexiones elaboradas. Por ejemplo, aquí ya aparece Emily, que plantea, de hecho, una respuesta bastante elaborada. Me siento motivada respecto a lo que podemos lograr con nuestras emociones, establecer en nosotros y en los demás herramientas para ir gestionándolas con el objetivo de tener salud emocional. Súper. Muchas gracias, Emily, por tu reflexión. ¿Qué más? Me encantaría leer al menos un par más de reflexiones a partir de estos iniciadores. Ana plantea, algo valioso que aprendí hoy es la creatividad que deben tener los profesores para enseñar la identificación de las emociones en los diversos niveles educativos. Algo que pondré en práctica es la ruleta de las emociones y me siento motivada respecto a que nuestros estudiantes de licenciatura puedan tener la salud emocional y apoyar a otros, ya que sus licenciaturas implican el apoyo a otras personas. Montserrat dice, algo que pondré en práctica es poder vincular las emociones dentro de los aprendizajes de mi alumno. Súper. Bien, con esto ya entonces vamos cerrando. Les agradezco su participación. Fue para mí un momento muy grato de leer sus comentarios, sus reflexiones también. Y no sé, Ana, si vamos a pasar, tengo entendido, tal vez a una fase de preguntas, respuestas. Sí. Pues queda abierto, chicas, chicos, estimados estudiantes, si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en este momento. Le agradezco muchísimo su participación con nosotros, doctor. Pues sin duda nos deja aquí varias incógnitas y a mí sobre todo una que ya traigo ahí en la mente, pues de hace tiempo. Ese ratito incluso lo puse en el chat. Después de pandemia, en todo momento hemos tratado siempre de que en la formación de los estudiantes se tome en cuenta la empatía con el otro, porque sin duda su licenciatura es la interacción con el otro, con otra persona. Pero a veces, bueno, por lo menos psicología, sé que la mayoría de las licenciaturas de psicología sí les promueven el tener primero salud emocional y mental y van a terapia y determinadas situaciones. En educación no se les pone este requisito como tal, para terminar la licenciatura. Sin embargo, es muy importante porque los estudiantes manifestaron, sobre todo en pandemia, mucha ansiedad, depresión, tristeza, desmotivación. No, bueno, con decir depresión se engloba todo lo demás. Y además empezaban a comunicar. Cuando estamos en presencial, lo sienten, sí, pero bueno, tienen esos pequeños desfogues en la interacción con sus compañeros y esas vivencias que los hacen pues sonreír, ¿no? O recordar, pero estando en casa no. Entonces se empieza a reconocer esta situación de el estrés, que de un estrés podemos pasar a una desmotivación y bueno, lo que ahí siga, ¿no? Ansiedad y llegar hasta la depresión. Entonces, en un primer momento es
sí hice esta situación de las emociones, no porque esté de moda, seguramente muchas escuelas están hablando de emociones, pero en el instituto pensé en las emociones porque era urgente, o sea, de verdad muchas personas se comunicaban conmigo y maestra, ya no quiero estudiar, maestra, me siento triste, maestra, ¿cuándo volvemos? Yo ya no quiero estar aquí, me la paso dando vueltas, o sea, era su hogar, pero aunque sea el hogar, son 4 paredes, es una casa y no pueden, ¿no? De ahí, del reconocer las emociones, pero no se puede querer en la parte de, bueno, ya reconocí mi emoción y ahora cómo la trabajo, porque en realidad se requiere estabilidad emocional y mental para poder seguir con nuestro camino y hacer las cosas bien y disfrutarlas sobre todo, disfrutar lo que hacemos. De tal forma que, bueno, genero esta situación del ciclo de conferencias de educación socioemocional en un primer momento para que ellos aprendan a reconocer las emociones, pero ¿cuál sería el siguiente paso? Porque no me gustaría que quedara así. Hay muchos temas que quedan así, se da una conferencia, así es importante, puse atención en el momento, y aquí sí me gustaría que hubiera como un seguimiento y que ellos pudieran, porque las emociones van a ser parte de toda su vida profesional, familiar, social, académica, y para que siguieran trabajando esta situación, primero en ellos para poder ayudar a otros posteriormente. Súper. Ana, no entendí si era ¿había alguna pregunta también ahí para mí o si vamos a pasar Sí, a otras? Sí. sí, o sea, la pregunta es, si mi primer paso fue generarles este ciclo de conferencias sobre las Ajá. emociones y empiezan a comprender, bueno, por ejemplo, en la pasada conferencia identificaron cuántas emociones existen, ¿no? Ajá. Hicimos incluso ejercicios de relajación que después de, de la Entiendo. conferencia, muchos, y hasta me incluyo, quedamos súper Sí, tranquilos, súper en paz. Ahora usted nos sí. presenta una experiencia de trabajo con las emociones, de tal forma, bueno, que se va llevando una secuencia. Yo pensaría, a lo mejor para el otro semestre, generar Mm. talleres, porque ahora ya Ah, con ya. este ciclo lo reconocen, pero en la siguiente etapa generar talleres para que empiecen a trabajar sus emociones, Sí. a gestionar las emociones y que no se quede solo en esta etapa de reconocimiento. Y mi pregunta era, ¿qué temas o de qué deben de tratar esos talleres para de verdad alcanzar ese siguiente nivel y no quedarme siempre en el nivel de conocer las emociones? Súper. Ya, mira, escuchando lo que me viene a mí a la mente es que primero hay que hacer una distinción importante. Te escuchaba tu primera reflexión, que primero hay que hacer una distinción en los distintos niveles de estrategia o de abordaje, que hoy yo me he referido principalmente a un nivel que le podemos llamar de promoción universal de conocimiento y habilidades como elementales para el aprendizaje socioemocional y para la salud emocional, como por ejemplo el ser capaces de reconocer y nombrar nuestras emociones, expresarlas eh, de manera saludable, eh, pero existen otras, tú mencionaste, no sé, aspectos como cuadros depresivos, psicopatologías, que responden a otro abordaje. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. En educación socioemocional y en educación en general en las escuelas, eh, una cosa es dedicar tiempo al aprendizaje de aspectos generales de lo socioemocional y otra cosa es el abordaje de situaciones que requieren un apoyo más focalizado por ejemplo, psicopatologías. Entonces, nombrar mis emociones, hacer respiración mindfulness, por ejemplo, son cosas que para todos nos pueden producir una mejor salud emocional, una mejor salud mental, pero hay un momento en que eso ya se queda corto, ¿no es cierto? No es suficiente para abordar situaciones que son más desafiantes. Entonces creo que eso es importante tenerlo en consideración.
Yo me puedo referir solamente al ámbito más básico de promoción universal. Una vez que tú trabajas el conocimiento, el autoconocimiento de las emociones, después las estrategias, en el campo de las estrategias de regulación emocional, hay montones, hay muchas, pero dependen de cada uno en realidad también, ¿no? No hay una receta, pero por lo general están las prácticas de respiración, de atención plena, de mindfulness, están los hábitos de vida saludable, eso también la literatura es bien como hay harto consenso en que la base de una vida emocional saludable es tener condiciones fisiológicas para ello, ¿no? Y eso requiere tener una buena calidad del sueño, una buena alimentación y actividad física. Esa es la triada elemental. Entonces, ¿cómo somos capaces de cultivar hábitos de vida saludable? Eso es la mejor estrategia de regulación emocional probablemente es esa, es el tú ser capaz de generar una estrategia de autorregulación, de construir un hábito, de que todos los días voy a hacer un momento de meditación, un momento de actividad física, un momento de salir a caminar y estar en un entorno natural para despejarme. Esas son algunas estrategias de regulación emocional, pero creo que, como te digo, tiene que ver con un nivel más elemental y después cuando ya una persona está necesitando terapia, por ejemplo, tú te referiste al tema terapéutico, creo que eso ya es un abordaje más focalizado y al cual yo en este momento al menos no me puedo referir. Y lo otro, en términos de hacia dónde avanzar, yo diría que como estudiantes de pedagogía, yo creo que una cosa es el auto desarrollar mis habilidades socioemocionales, pero otra cosa es también llevar a la práctica esto en tu rol como maestro, como educador. Entonces, yo creo que como estudiantes de la pedagogía, o lo que nosotros hacemos desde Impulso Docente, que aprovecho de enfatizar que están ahí nuestras redes sociales por si quieren conocer más de nuestro trabajo, es llevar esto a la práctica, como el video que vimos de la profesora, diseñar e implementar una estrategia, compartir cómo me fue con la implementación de esta estrategia, como lo vimos en el video. ¿Qué aprendí? ¿Qué resultó? ¿Qué no resultó? Creo que eso también es clave para usted y para como tal vez cerrando este ciclo de conferencia de educación socioemocional, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Y diseñar, implementar, evaluar una estrategia. Esas son las ideas que se me ocurren, Ana. Muchas gracias, maestro. El compañero Antonio Ruiz plantea, en su contexto también existe una resistencia a la educación tradicional, a la inclusión de lo socioemocional. En ocasiones se sigue dejando en segundo plano las emociones. No sé si mencionó algo esta tarde. Sí, hubo un momento que vimos que en Chile la Agencia de la Calidad de la Educación había investigado este tema y ha visto que lo que existe es una brecha entre lo que creemos y valoramos, que en Chile estamos muy convencidos de que la educación socioemocional es importante, predomina una creencia de que es importante, más existe una brecha en la práctica entre lo que decimos y lo que hacemos. Creemos y sabemos que es importante, pero después cuando vamos a ver la sala de clase, no vemos prácticas concretas enfocadas en lo socioemocional. Entonces eso es lo que en Chile existe evidencia de que ocurre. Dejamos de escucharlo. ¿Cómo no se escuchó lo que hablé recién? Lo último nada más, existe evidencia que en Chile no existe de que existe esta brecha entre la valoración del aprendizaje socioemocional, creemos y sabemos que es importante, pero al final no se observan prácticas concretas en las salas de clase en función de ello, o no se observan de manera generalizada. Entonces sí, lo que señala Antonio ocurre también en este contexto de alguna manera. Hay una inercia de la educación tradicional. Hay una valoración de lo socioemocional, pero que todavía no se ve en la práctica, o se ve poco.
Bueno, me parece que no hay alguna otra pregunta. No sé si alguien tenga algún comentario. Había comentado la compañera Laura Citlali lo que aprendió. Algo valioso que aprendí hoy es que todo aprendizaje social y emocional, por lo tanto, debemos ser conscientes de nosotros y de las emociones de con quien convivimos. Me parece que ha sido solamente una pregunta. Así es. Bueno, pues le agradezco mucho, doctor Ignacio Centeno, su participación durante esta tarde. Espero que pronto podamos tener alguna otra conferencia. Nosotros pues realizamos en realidad congresos cada año, congresos de educación, y viene el Congreso de Psicología también. Lo estaremos invitando, ojalá pueda participar con nosotros y tener, bueno, este lazo que no se pierda. Sin duda nos llevamos muchos aprendizajes. Es un tema que sí, como lo plantea el compañero Antonio, recientemente, lamentablemente hasta ahorita, nos damos cuenta de la importancia de las emociones nuestras y de las demás personas, que también son muy importantes, de cómo nos sentimos o cómo se sienten las personas y cómo impacta nuestra forma de convivir con ellos también en sus emociones y viceversa. Nos llevamos varios aprendizajes el día de hoy y le agradecemos mucho a nombre del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias a todas y todos los participantes por acompañarnos el día de hoy, sábado. Que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias por su tiempo y haber apartado esta fecha en su agenda. Doctor, estaremos haciendo llegar a su correo electrónico pues el documento que acredita su participación, en agradecimiento y en nombre del maestro Héctor Aguilar Aguilar, el director del instituto. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Me despido con cariño. Hasta luego.